La fe, cuando se convierte en fanatismo, puede transformarse en fuego. En nombre de Dios, miles de hombres y mujeres fueron acusados de brujería, herejía o pactos con el demonio. Entre ellos, científicos y pensadores que solo buscaban respuestas en las estrellas o en los misterios de la naturaleza. La ignorancia los convirtió en enemigos y las hogueras se encendieron para silenciar sus voces. Esta es la historia de cómo el miedo y la religión se unieron para perseguir la razón. Dejando tras de sí un eco de dolor y resistencia, el caos no siempre se manifiesta en guerras abiertas ni en ejércitos marchando por las calles. A veces es más silencioso, más íntimo, más devastador. Europa, entre los siglos XV y XVII, estaba sumida en un caos invisible que se respiraba en cada rincón. Era el caos del miedo, del fanatismo religioso, de la sospecha constante. Las campanas de las iglesias repicaban no solo para llamar a misa, sino para anunciar juicios. Los pueblos se reunían en plazas abarrotadas, esperando ver cómo se castigaba a los acusados. El humo de las hogueras se mezclaba con el olor de la desesperación y los gritos de los condenados se convertían en un eco que recorría las calles. La religión era el eje de la vida. No había espacio para la duda ni para la curiosidad. La fe dictaba las normas de lo cotidiano, cómo vestir, qué comer, qué pensar, y cualquier desviación del dogma era vista como una amenaza. Los inquisidores, vestidos con túnicas negras y portando cruces, se erguían como jueces supremos. Sus palabras eran ley, y sus sentencias irrevocables. Frente a ellos, los acusados eran hombres y mujeres que buscaban respuestas en las estrellas, en los cuerpos, en la naturaleza. Científicos, filósofos, médicos, astrónomos, todos podían ser acusados de brujos. La ignorancia confundía sus instrumentos con artefactos diabólicos. Un telescopio podía parecer un ojo del demonio. Un manuscrito lleno de símbolos podía interpretarse como un grimorio de magia negra. El caos emotivo se manifestaba en cada rincón. Familias enteras eran desgarradas por acusaciones. Vecinos denunciaban a vecinos, a veces por miedo, a veces por envidia. Los pueblos se convertían en escenarios de sospecha, donde cualquier gesto extraño podía ser interpretado como señal de brujería. Los niños crecían aprendiendo que la curiosidad era peligrosa, que preguntar demasiado podía costarles la vida. La ciencia, aún joven y frágil, se enfrentaba a un enemigo poderoso, la ignorancia, alimentada por el fanatismo. Los hombres que se atrevían a cuestionar lo establecido eran vistos como soberbios, como traidores a la fe. While la soberbia en aquellos tiempos era considerada pecado mortal. Imagina la escena: una plaza abarrotada, el aire cargado de tensión. En el centro, una pira de madera lista para arder. El acusado, un astrónomo que había dedicado su vida a observar los cielos, es llevado con las manos atadas. La multitud murmura, algunos convencidos de que merece morir, otros temerosos de que su conocimiento pueda traer desgracia. El sacerdote levanta la voz y proclama que aquel hombre ha pactado con el demonio, que sus cálculos son conjuros, que sus observaciones son blasfemias. La multitud responde con un murmullo de aprobación. El fuego se enciende. El caos no era solo externo, estaba dentro de cada hombre y mujer que se atrevía a pensar distinto. El miedo se instalaba en los corazones, obligando a muchos a callar sus ideas, a esconder sus manuscritos, a fingir ignorancia. La verdad debía ocultarse en susurros, en conversaciones secretas, en bibliotecas clandestinas. Los inquisidores sabían que el miedo era su mejor arma. No necesitaban convencer a todos de que los acusados eran culpables. Bastaba con sembrar la duda, bastaba con mostrar un ejemplo, con encender una hoguera, para que el resto aprendiera la lección. La crueldad se convertía en espectáculo, y el espectáculo en advertencia. Así comenzó una era marcada por el fuego y la sospecha. Una era en la que la fe, transformada en fanatismo, se convirtió en verdugo. Una era en la que la ciencia tuvo que sobrevivir en silencio, esperando el momento de florecer. La historia del fuego inquisitorial no comenzó de la nada. Sus raíces se hunden en el siglo XII, cuando la Iglesia Católica enfrentaba lo que consideraba una amenaza mortal: la herejía. En aquel tiempo, Europa estaba fragmentada, con movimientos religiosos que cuestionaban la autoridad papal y proponían nuevas formas de fe. Para la Iglesia, aquello era un peligro que podía desmoronar su poder espiritual y político. En 1184, el Papa Lucio III estableció los primeros mecanismos para perseguir a los herejes. Más tarde, en 1231, el Papa Gregorio IX institucionalizó la Inquisición como tribunal permanente. Su misión era clara: vigilar,
juzgar y castigar a quienes se desviaran de la doctrina oficial. Lo que comenzó como un instrumento para controlar la fe, pronto se convirtió en una maquinaria de miedo que alcanzó todos los rincones de la vida. La Inquisición se expandió con fuerza en España, donde los reyes católicos la adoptaron como herramienta política. No solo servía para mantener la pureza religiosa, sino también para consolidar el poder del Estado. En 1478, con autorización papal, nació la Inquisición española, una de las más temidas de la historia. Los inquisidores no eran jueces comunes, eran hombres investidos con autoridad divina, capaces de decidir sobre la vida y la muerte. Sus tribunales funcionaban con un sistema que hoy nos parece brutal. Denuncia secreta: cualquiera podía acusar a un vecino, un familiar o un colega. Prisión inmediata: el acusado era encerrado sin conocer quién lo había denunciado. Interrogatorio bajo tortura: se buscaba arrancar confesiones aunque fueran falsas. Sentencia pública: el castigo se leía en los famosos autos de fe, ceremonias solemnes que terminaban en hogueras. La Inquisición no solo perseguía a brujos o supuestos pactos con el demonio, también vigilaba a los científicos y pensadores que se atrevían a cuestionar las verdades establecidas. La línea entre magia y ciencia era difusa para la mayoría del pueblo. Un médico que estudiaba el cuerpo humano podía ser acusado de practicar artes prohibidas. Un astrónomo que observaba los cielos podía ser señalado como brujo. Imagina una sala oscura iluminada apenas por velas. En el centro, un hombre con túnica negra, el inquisidor, sostiene un libro abierto. Frente a él, un acusado tembloroso, un joven médico que había escrito notas sobre la circulación de la sangre. Se te acusa de herejía, declara el inquisidor con voz grave. Tus escritos contradicen la verdad revelada. ¿Confiesas tu pacto con el demonio? El joven niega, suplica, intenta explicar que sus estudios son observaciones naturales, no conjuros. Pero sus palabras caen en oídos sordos. El escribano anota cada respuesta y el verdugo espera órdenes. El interrogatorio se prolonga durante horas, acompañado de torturas que buscan quebrar su espíritu. Al final, la sentencia se dicta en un auto de fe. El pueblo se reúne en la plaza, los sacerdotes proclaman la culpa y el joven es llevado a la hoguera. El fuego se enciende y con él la advertencia para todos los que se atrevan a pensar distinto. La Inquisición entendió que el miedo era más poderoso que cualquier argumento. No necesitaba convencer a todos de que los acusados eran culpables. Bastaba con mostrar un ejemplo. Una hoguera en la plaza servía para recordar que la curiosidad podía costar la vida. Así, la ciencia quedó atrapada en un círculo de sospecha. Los manuscritos se escondían, las ideas se transmitían en secreto, y los pensadores aprendían a disfrazar sus descubrimientos bajo un lenguaje religioso para evitar la persecución. El inicio de una era oscura. El nacimiento de la Inquisición marcó el inicio de una era oscura para el conocimiento. Lo que comenzó en el siglo XII como un tribunal contra la herejía se transformó con el tiempo en una máquina de represión que alcanzó a científicos, filósofos y médicos. La hoguera se convirtió en símbolo de poder. El fuego no solo consumía cuerpos, sino también ideas, y aunque la ciencia sobrevivió en silencio, cada chispa que se apagaba en las plazas era un recordatorio de que la razón estaba bajo amenaza. La línea entre magia y ciencia nunca fue tan difusa como en los siglos XV y XVI para la mayoría del pueblo. Los misterios del universo eran incomprensibles, y cualquier intento de explicarlos parecía un acto sobrenatural. Los científicos, con sus telescopios, astrolabios y manuscritos llenos de símbolos, eran vistos con recelo. ¿Qué diferencia había entre un astrónomo que trazaba mapas celestes y un brujo que dibujaba círculos mágicos? Para los inquisidores, la respuesta era sencilla: ambos podían ser instrumentos del demonio. La ciencia, aún en pañales, se enfrentaba a un enemigo poderoso: la ignorancia alimentada por el fanatismo. Los hombres que se atrevían a cuestionar lo establecido eran vistos como soberbios, como traidores a la fe, while la soberbia, en aquellos tiempos, era considerada pecado mortal. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo, descubrió montañas en la luna y satélites alrededor de Júpiter. Para él, eran pruebas de que el universo era más vasto de lo que se creía. Para los inquisidores, aquel instrumento era sospechoso. ¿Cómo podía un hombre ver lo que estaba reservado solo a Dios? El telescopio fue interpretado como un ojo prohibido, una ventana hacia secretos que no debían ser revelados. Los manuscritos científicos también despertaban sospecha. Llenos de símbolos, diagramas y cálculos, parecían grimorios de magia negra. El pueblo
incapaz de comprender su contenido, los asociaba con conjuros. Los inquisidores aprovechaban esa ignorancia para reforzar la idea de que los científicos eran brujos disfrazados. En una mazmorra húmeda iluminada o Penhaus por Antorchaus, un astrónomo es interrogado. Sus manos están atadas, su cuerpo marcado por días de tortura. Frente a él, un inquisidor sostiene su cuaderno de notas. Aquí escribe símbolos extraños, dice el inquisidor con voz grave. ¿Qué significan? Son pactos con el demonio. El astrónomo intenta explicar que son cálculos matemáticos, fórmulas para entender el movimiento de los planetas. Pero sus palabras caen en oídos sordos. El verdugo aprieta el potro, el cuerpo se estira, los huesos crujen. El grito del astrónomo se mezcla con el eco de la mazmorra. Confiesa, insiste el inquisidor. ¿Quién te enseñó estas artes? ¿Qué demonio te reveló estos secretos? El astrónomo calla, sabe que cualquier respuesta será usada en su contra. El silencio se convierte en su única defensa, aunque el dolor lo consuma. No solo los astrónomos eran perseguidos, los médicos que estudiaban el cuerpo humano también eran vistos con recelo. La disección de cadáveres, práctica necesaria para comprender la anatomía, era considerada profanación. Los inquisidores acusaban a los médicos de manipular cuerpos con fines oscuros, de invocar fuerzas prohibidas. Miguel Servet, médico y teólogo, fue condenado en 1553 por sus ideas sobre la circulación de la sangre y su crítica a la Trinidad. Sus descubrimientos médicos fueron eclipsados por las acusaciones de herejía. La hoguera consumió su cuerpo, pero no sus ideas, que sobrevivieron en secreto. El miedo era el verdadero protagonista. Los científicos que sobrevivían aprendían a ocultar sus ideas. Los manuscritos circulaban en secreto. Las conversaciones se daban en susurros. La ciencia se convirtió en un acto de resistencia. Los inquisidores sabían que el miedo era su mejor arma. No necesitaban convencer a todos de que los acusados eran culpables. Bastaba con sembrar la duda. Una hoguera en la plaza servía para recordar que la curiosidad podía costar la vida. Para sobrevivir, muchos científicos aprendieron a disfrazar sus descubrimientos bajo un lenguaje religioso. Los manuscritos comenzaban con invocaciones a Dios, como si fueran oraciones, antes de presentar cálculos y observaciones. Era una estrategia para evitar la sospecha, aunque no siempre funcionaba. La ciencia quedó atrapada en un círculo de sospecha. Cada descubrimiento era visto como posible brujería, cada instrumento como artefacto diabólico. Y sin embargo, la curiosidad humana no podía apagarse. En sótanos y bibliotecas ocultas, los jóvenes copiaban manuscritos prohibidos, convencidos de que algún día la verdad saldría a la luz. La historia de la Inquisición no puede contarse sin recordar a aquellos que se convirtieron en símbolos de resistencia. Hombres que, con sus ideas, desafiaron el dogma y pagaron con su vida o su libertad. Sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva como mártires del conocimiento. Giordano Bruno, El universo infinito, Roma, año 1600 AN. La Plaza Campo de Fiori está abajo Tadao. En el centro, una hoguera espera. Giordano Bruno, filósofo y astrónomo, es llevado con las manos atadas. Durante años, había defendido una idea revolucionaria. El universo es infinito y existen múltiples mundos habitados. Para la Iglesia, aquello era una blasfemia. Bruno había pasado 7 años en prisión, sometido a interrogatorios y torturas. Se le ofreció retractarse, pero se negó. Su voz, firme, proclamaba que la verdad no podía ser quemada. No temo al fuego, dijo, según los testimonios. Temo más a quienes prefieren la ignorancia. Las llamas lo envolvieron y su cuerpo se convirtió en cenizas, pero sus ideas sobrevivieron, inspirando a generaciones futuras. Bruno se convirtió en símbolo de la libertad de pensamiento, un mártir que eligió morir antes que renunciar a la verdad. Galileo Galilei, el hombre que miró las estrellas a diferencia de Bruno. Galileo no murió en la hoguera, pero su historia muestra la crueldad de la persecución. En 1633, fue llevado ante el tribunal de la Inquisición. Su delito en defender el heliocentrismo de Copérnico, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. Los inquisidores lo acusaron de contradecir las escrituras. Galileo intentó explicar que la Biblia hablaba en metáforas, que la ciencia no negaba la fe, sino que la complementaba. Pero sus palabras fueron inútiles. En una sala solemne, se le obligó a arrodillarse y abjurar de sus ideas. Con voz temblorosa, pronunció la retractación que le salvaría la vida. Fue condenado a arresto domiciliario, y sus libros fueron prohibidos. La leyenda cuenta que al levantarse, murmuró a ne per si mueve, y sin embargo, se mueve,
refiriéndose a la Tierra. Aunque obligado a callar, Galileo dejó claro que la verdad no podía ser silenciada. Su telescopio, su mirada hacia las estrellas, se convirtió en símbolo de la resistencia de la ciencia frente al fanatismo. Miguel Servet, el médico condenado. Miguel Servet, médico y teólogo español, fue otro mártir del conocimiento. En 1553, en Ginebra, fue condenado por sus críticas a la doctrina de la Trinidad y por sus descubrimientos médicos. Había descrito la circulación pulmonar de la sangre, un hallazgo que revolucionaría la medicina, pero sus ideas teológicas lo enfrentaron tanto a católicos como a protestantes. Fue arrestado, juzgado y condenado a la hoguera. El fuego consumió su cuerpo, pero sus descubrimientos médicos sobrevivieron, influyendo en generaciones posteriores. La historia de Servet muestra que el fanatismo no era exclusivo de la Iglesia católica. En una época de tensiones religiosas, cualquier pensamiento que desafiara el dogma podía ser castigado con la muerte. El precio de la verdad. Bruno, Galileo y Servet representan tres destinos distintos: la hoguera, el arresto y la condena, pero todos comparten un mismo hilo: la valentía de desafiar la ignorancia. Sus vidas muestran el precio que se pagaba por buscar la verdad en tiempos de fanatismo. La Inquisición no solo castigaba cuerpos, intentaba apagar ideas, pero las ideas, como brasas ocultas, sobrevivían en silencio. Los mártires del conocimiento se convirtieron en símbolos de resistencia, recordando que la ciencia no puede ser quemada. El fuego de las hogueras no solo consumía cuerpos, consumía también la confianza entre vecinos, la paz en los hogares y la curiosidad de los jóvenes. El impacto de la Inquisición y del fanatismo religioso fue profundo, extendiéndose más allá de los tribunales y las mazmorras. La sociedad entera quedó marcada por el miedo. Familias desgarradas. Las denuncias eran secretas y cualquiera podía acusar a otro. Bastaba con un gesto extraño, una palabra mal interpretada, o incluso una disputa personal para que alguien fuera señalado como brujo o hereje. Esto destruyó familias enteras. Imagina una madre acusada de practicar magia porque preparaba remedios con hierbas. Sus hijos quedaban huérfanos, marcados por la vergüenza. Los vecinos los evitaban, temerosos de que la maldición se extendiera. El apellido se convertía en una carga, y generaciones posteriores vivían bajo la sombra de la sospecha. El miedo no solo separaba familias, también las obligaba a callar. Padres enseñaban a sus hijos a no preguntar demasiado, a no mostrar curiosidad, a repetir las oraciones sin cuestionarlas. La educación se reducía a obediencia, y la creatividad era vista como peligro. Pueblos bajo sospecha. Los pueblos se transformaron en escenarios de vigilancia constante. Cada plaza podía convertirse en un teatro de horror con los autos de fe. La gente asistía por obligación, sabiendo que no estar presente podía levantar sospechas. Las ejecuciones públicas servían como advertencia. El humo de las hogueras impregnaba las calles, y el recuerdo de los gritos quedaba grabado en la memoria colectiva. Los niños crecían viendo cómo hombres y mujeres eran castigados, aprendiendo que la curiosidad podía costar la vida. El miedo moldeaba la convivencia. Los vecinos desconfiaban unos de otros, las amistades se rompían, y la solidaridad desaparecía. La sospecha era más fuerte que el afecto. La ciencia como resistencia secreta, a pesar del miedo, la curiosidad humana no podía apagarse. En sótanos y bibliotecas ocultas, los jóvenes copiaban manuscritos prohibidos. Los científicos que sobrevivían aprendían a disfrazar sus descubrimientos bajo un lenguaje religioso, comenzando sus escritos con invocaciones a Dios para evitar la sospecha. La ciencia se convirtió en un acto de resistencia. Cada cálculo, cada observación, cada manuscrito escondido era una chispa que mantenía viva la llama del conocimiento. Los pensadores sabían que arriesgaban su vida, pero también sabían que la verdad debía sobrevivir. Escena narrativa: el círculo clandestino en una casa oscura. Iluminada por una sola vela, un grupo de jóvenes se reúne en secreto. Sabrá la Meisa, un manuscrito prohibido. Uno de ellos lee en voz baja, mientras los demás escuchan con atención. Afuera, el silencio de la noche es interrumpido por el sonido lejano de las campanas. Debemos copiarlo, dice uno de ellos. Si lo descubren, lo quemarán. Pero si lo guardamos, algún día alguien lo leerá. Las manos tiemblan mientras escriben, conscientes de que cualquier error podría costarles la vida. Pero la pasión por el conocimiento es más fuerte que el miedo. En ese círculo clandestino, la ciencia sobrevive. El eco del miedo, el impacto social de la Inquisición, fue devastador. La confianza se rompió, la curiosidad se apagó, y la sociedad quedó marcada por el miedo. Pero al mismo tiempo,
ese miedo generó resistencia. Los mártires del conocimiento inspiraron a otros a seguir buscando la verdad, aunque fuera en silencio. La ciencia sobrevivió en las sombras, esperando el momento de florecer. Y cuando las hogueras se apagaron, las ideas prohibidas salieron a la luz, demostrando que el conocimiento no puede ser quemado. El fuego que durante siglos había consumido cuerpos y manuscritos comenzó a apagarse lentamente. La Inquisición, que había nacido en el siglo XII y alcanzado su máximo poder en los siglos XV y XVI, empezó a perder fuerza en el siglo XVIII. El mundo estaba cambiando. La razón, la filosofía y la ciencia se abrían paso en lo que se conocería como la Ilustración. El declive de la Inquisición. La sociedad europea ya no era la misma. El comercio, los viajes y los descubrimientos habían ampliado los horizontes. Los pueblos empezaban a cuestionar la autoridad absoluta de la Iglesia. Los filósofos ilustrados defendían la libertad de pensamiento, la tolerancia y el derecho a investigar sin miedo. La Inquisición, que durante siglos había sido símbolo de poder, comenzó a ser vista como un vestigio de barbarie. Sus métodos crueles, sus hogueras y sus torturas ya no tenían cabida en un mundo que buscaba avanzar hacia la modernidad. Poco a poco, los tribunales fueron cerrando y las hogueras dejaron de encenderse. En España, la Inquisición fue oficialmente abolida en 1834, en otros lugares de Europa. Su poder había desaparecido mucho antes. El eco de sus hogueras, sin embargo, seguía resonando en la memoria colectiva. El siglo XVIII fue testigo de un cambio radical. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu defendieron la libertad de pensamiento y criticaron el fanatismo religioso. La ciencia floreció. Newton había sentado las bases de la física moderna, y otros científicos continuaban explorando los misterios del universo. La Ilustración fue, en muchos sentidos, la respuesta al oscurantismo de la Inquisición. Donde antes había miedo, ahora había curiosidad. Donde antes había hogueras, ahora había academias y universidades. El legado de los mártires. Los mártires del conocimiento, como Giordano Bruno, Galileo Galilei y Miguel Servet, no murieron en vano. Sus ideas sobrevivieron, transmitidas en secreto, copiadas en manuscritos ocultos, defendidos por discípulos valientes. Con el tiempo, esas ideas se convirtieron en pilares de la modernidad. Bruno, con su visión de un universo infinito, inspiró a generaciones de astrónomos. Galileo, con su telescopio, abrió las puertas a la astronomía moderna. Servet, con sus descubrimientos médicos, sentó las bases de la fisiología. El fuego que consumió sus cuerpos no pudo apagar la llama de la curiosidad humana. Al contrario, la convirtió en símbolo de resistencia. Escena narrativa. El despertar de la razón. Imagina una biblioteca iluminada por la luz del amanecer. Un joven abre un manuscrito prohibido, copiado en secreto décadas atrás. Sus ojos recorren las páginas y comprende que está leyendo ideas que alguna vez fueron condenadas como herejía. Esto es conocimiento. Susurran: esto es verdad. En ese instante, el eco de las hogueras se transforma en esperanza. La ciencia, que había sobrevivido en las sombras, comienza a florecer a plena luz del día. Una advertencia eterna. El final de la Inquisición no borró su memoria. Las hogueras quedaron como advertencia de lo que ocurre cuando el fanatismo se impone sobre la razón. La historia demostró que ni el fuego ni la ignorancia pudieron detener la curiosidad humana. Hoy, los mártires del conocimiento son recordados como símbolos de valentía. Las hogueras se apagaron, pero su eco sigue vivo. La Inquisición terminó, la ciencia floreció, y la humanidad aprendió que el conocimiento no puede ser quemado. El legado de aquellos hombres y mujeres perseguidos es la prueba de que la verdad siempre encuentra la manera de sobrevivir. El fuego que alguna vez consumió cuerpos ahora ilumina la memoria. Y en esa memoria, la advertencia es clara: nunca permitir que el fanatismo silencie la voz de la razón.